En Contexto Piso I, Carlos Penaloza, nuestras cuentas en redes sociales. Como siempre, su participación bienvenida, toda su opinión acá es importante para nosotros y las preguntas que tengan también para nuestros invitados. Pedro Pablo Fernández está con nosotros en estudio, dirigente político, también integrante del Centro de Estudios Políticas Públicas, el IFEDEC. Un gusto que nos acompañe. Vamos a hablar de un tema diferente. Gracias. Muchos van a pensar que trajimos a Pedro Pablo para hablar del consenso, de las primarias, de la política, pero no. Vamos a hablar de un tema que en sus redes sociales es bien interesante porque es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo y son las visiones que existen respecto al tema de la ideología de género. Antes de irnos a la pausa, hablábamos que está incluyéndose esto dentro de los discursos políticos en algunas regiones. Veíamos a Donald Trump saliendo en campaña nuevamente a denunciar el adoctrinamiento que existe, que va a combatir contra la ideología de género, y sobre este tema se desconoce mucho. ¿Qué significa la ideología de género? Porque pudiéramos decir, la descripción más simplista que algunos han establecido es esa idea que de alguna manera separa lo natural con la posibilidad que el sexo, que lo que puede ser la orientación sexual, no tiene que responder exclusivamente a lo biológico. Es como la definición más simplista del tema, pero Pablo nos lo puede dar una consideración más cercana, ¿no? Mira, sí, Carlos, yo te agradezco mucho la invitación para hablar de este tema que a algunos les podrá parecer extraño, pero es un tema que yo creo que es importantísimo en la Venezuela de hoy, no en el mundo, en Venezuela. La primera cosa que yo siempre digo cuando voy a hablar de este tema es que esto no tiene, la ideología de género no tiene nada que ver con la lucha de los homosexuales por no ser discriminados. Yo estoy en contra de cualquier forma de discriminación y he tenido la suerte de conocer muchísima gente homosexual, muy buena gente, excelentes personas, por las cuales siento un afecto muy grande. Homofóbico, cero, no tengo ningún... si yo no juzgo a los demás por su conducta sexual, como pido que no me juzguen a mí por mis conductas sexuales, porque no... Y estoy en contra de cualquier forma de discriminación. La ideología de género es otra cosa, no tiene que ver con la defensa de los homosexuales. Es una ideología que tiene objetivos políticos por detrás. Y los objetivos están perfectamente descritos en un libro que escribió un señor llamado Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, un argentino y una belga. Ese libro es La Nueva Izquierda, y plantean en ese libro cómo el viejo marxismo, que planteaba la lucha de clases entre trabajadores y patronos, ya no tiene vigencia, y que la nueva izquierda tiene que buscar nuevos conflictos en la sociedad para exacerbarlos y buscar lograr objetivos políticos. Y entonces lo plantean claramente en el libro. Es mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, negros contra blancos, pobres contra ricos. Es lo que llaman el no marxismo. Que es una mutación del discurso. Sí, guarda el mismo espíritu del conflicto como base para lograr objetivos políticos, pero ahora buscan otros conflictos en la sociedad porque el conflicto patronos-obreros dejó de tener sentido. Entonces, esto es una ideología que busca objetivos políticos. Esa es la primera cosa que yo quisiera resaltar. La segunda cosa es cuál es la definición de la ideología de género. Lo que plantean es que el sexo con el que nacemos no nos determina nada. El sexo biológico no determina nuestra sexualidad. Nosotros nos podemos autopercibir de cualquier forma y la sociedad tiene la obligación de reconocernos de acuerdo con nuestra autopercepción. Una cosa importante con el tema de la ideología de género es que, al igual que la nueva izquierda, y que lo plantea Ernesto Laclau muy bien en el libro, lo que se están planteando es una revolución cultural. Eso es lo que plantea Laclau en el libro expresamente. Yo lo que estoy diciendo es lo que ellos dicen en el libro. Para hacer una revolución cultural, ¿cuáles son las dos cosas que tú tienes que destruir? Los dos pilares de la sociedad, de la cultura occidental, son la familia y la religión. Por eso la ideología de género lo que busca en definitiva es destruir la familia y la religión, porque destruido esos dos pilares de la sociedad, de la civilización cultural nuestra, pues entonces tú puedes dar cabida a una revolución cultural, al surgimiento de una cultura distinta. Por eso atacan a la familia. Y lo que plantea la ideología de género entonces es, no importa el sexo con el que tú naces, tú puedes escoger el sexo que tú quieres. Lo que tú desees. Y hay un montón de cosas. Y la sociedad debe reconocerte como tú quieres también, que te reconozcan. Sí, claro. Así es. Y hay un montón de cosas que rodean esto que son terriblemente perversas y que buscan dañar, repito, a la familia y la sociedad. Nosotros vimos la ministra de Género de España, tú tienes que haber visto ese video que corrió por todas las redes sociales, donde dice que un niño tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera, siempre que sea consentido. Básicamente está planteando acabar con la pedofilia, acabar con el hecho de tener sexo con un menor, dejar de ser un delito. Esto es lo que están defendiendo los promotores de la ideología de género desde hace un montón de tiempo. Es decir, todos los ideólogos de esa ideología vienen planteando la abolición de la
están en un esfuerzo de hipersexualizar a la población y cosas dramáticas. Yo te tenía aquí dos cosas que te quería enseñar, que no sé si se pueden ver en pantalla, ojalá se pudiera, pero bueno, si no te doy la información de las dos noticias, que son terribles. Canadá, 6 meses de prisión para un padre por oponerse a la hormonación de su hija para cambiar de sexo. Esta es una. Y la otra es polémico fallo en Texas contra un padre que busca evitar que su exesposa castre y transicione a su hijo de 9 años. La ideología de género está planteando que un niño chiquito de 5 años empezó el proceso de hormonación, que se autopercibe de un sexo distinto, hay que darle tratamiento hormonal para que pueda cambiar el sexo. De 5 años. Este niño tiene 9, ya lleva 4 años de tratamiento hormonal. Porque lo que plantean es que el niño que nació varón, en realidad es una niña en el atrapado en el cuerpo de un niño. Y que hay que facilitarle la transición para que se convierta en niña o en el sexo que quiera tener, dependiendo del caso. Y resulta que con esos tratamientos les causan un daño a la salud tremendo. Esos niños después van a padecer un montón de problemas de salud que lo están padeciendo ya. Sino no, el 100% de los niños que se someten a tratamientos hormonales después tienen problemas del corazón, tienen problemas de diabetes, tienen problemas de hipertensión, tienen problemas de un montón de cosas y tienen que pasar el resto de su vida medicado. La psicología dice, y un grupo de psicólogas en Uruguay tratando de evitar que aprobaran estas leyes, pasó un documento diciendo que un montón de niños que tienen disforia de género, que se llama eso, es decir, un niño que no se percibe del sexo biológico que tiene, cuando pasa por la pubertad, por el desarrollo, se le llena el cuerpo de un montón de hormonas asociadas a su sexo y se amigan con su sexo y se les quita la disforia de género. Es decir, está sometiendo a unos niños que probablemente van a resolver su problema de disforia en la pubertad, los está sometiendo a un tratamiento hormonal que es irreversible. Son niños que están con buena salud, van a padecer problemas de salud muy grandes. Y este señor, papá de este niño, está buscando la forma de evitar esto, que su esposa termine por hacerle la cirugía y hacer el cambio de sexo. 4 veces más son las posibilidades, 20 veces más son las posibilidades de que un niño que hizo una transición de cambio de sexo intente suicidarse que un niño normal. ¿Qué es lo que plantea la ideología de género? Bueno, si tú un niño que nació con órganos sexuales masculinos pero se considera niña, tú le haces la transición, le resuelves su problema, esos niños sufren mucho, tienen muchos problemas emocionales, hay que ayudarlo a hacer la transición. Pero resulta que los médicos y las investigaciones han determinado que 20 veces más probabilidades de suicidio tiene un niño que se sometió al tratamiento de cambio de sexo. Es decir, que el problema que tiene el niño no se le resuelve con el cambio de sexo. Someten a unos niños, los están sometiendo en Canadá, en Uruguay, en España, a procesos de cambio de sexo desde muy chiquitos que están trayendo consecuencias terribles para ellos. Hay muchos casos de niños que han hecho la transición sexual y que después, cuando llegan a los 18 y 19 años, terminan diciendo y lo manifiestan abiertamente que están arrepentidos. Esas historias... Claro, porque la conciencia del ser humano a los 5 años no es igual que a los 20 años, es un proceso... Digo, cuando tú a un niño no le das la posibilidad de votar hasta que tiene 18 años, no le das la posibilidad de manejar un carro hasta que tiene 18 años, porque se supone que el niño debe tener una madurez, un niño puede aprender a manejar a los 15, a los 14, pero no tiene la madurez y tú esperas hasta los 18 para dar una licencia de conducir. Bueno, a un niño de 9 años que dice que se siente, que no se siente del sexo biológico que tiene, lo sometes a un tratamiento hormonal cuando tiene 9 años. Un niño de los 9 años necesita orientación, es decir, esto se ha convertido en una locura. Es decir, que pareciera agotar o no agotar todos los canales previos a tomar una decisión como esta, lo que se plantea la ideología, ¿no? Claro, y una de las cosas que están aprobando en España y en todos los países donde están promoviendo la ideología de género es eliminando, por ejemplo, el examen psicológico del niño. Porque dicen que el examen psicológico del niño implica que el niño tiene un problema. Y al niño no se le puede manifestar que tiene un problema, sino el niño en lo que manifiesta, que se siente en un cuerpo distinto y con un sexo distinto al biológico, hay que facilitarle todo y hacerle ver que eso es normal. Eso no es normal, eso del 0.5% de la población mundial tiene problemas de disforia de género. Y repito, todos los estudios de psicología dicen que una vez que los niños pasan por el proceso de pubertad, buena parte se les quita. Entonces lo que están sometiendo a unos niños que tienen confusión, hay muchos casos, Carlos, de niños que se han sometido a todo eso, que ahora declaran y dicen, yo lo que estaba era confundido, tenía problemas de depresión, mi padre me agredía, mi papá maltrataba a mi mamá, me maltrataba a mí, yo desarrollé animadversión a los hombres por el maltrato de mi papá,
Y todo eso me generó a mí un montón de confusión. Yo lo que necesitaba era ayuda. Yo no necesitaba hacer una transición. Esto ocurrió en Inglaterra. Estos casos, el problema más grave que tienen estos casos es que están silenciados. Si tú te metes en las redes sociales y no encuentras ese caso, te metes en Google y buscas y de repente encuentras algún portal que no lo silencia, porque toda esta campaña de la ideología de género está apoyada fuertemente por recursos económicos muy importantes, y las redes bloquean todo. No hacer eso. Bien, nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Pedro Pablo Fernández. Hemos hablado del otro continente, hemos hablado de casos en Canadá, en nuestro continente. ¿Dónde deja eso a Venezuela? ¿Cómo va el camino de Venezuela en este sentido? Entendiendo además que en teoría, decimos en teoría porque hay medidas que parecieran no son de un gobierno de izquierda, aunque seguimos en un gobierno de izquierda, no marxista, como dice nuestro invitado, pero un gobierno de izquierda podría de alguna manera tener similitud con estas ideas que comenta Pedro Pablo Fernández. Hacemos una pausa y luego leemos también su participación en redes sociales.